Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Bueno, nosotros somos el grupo 9, que en este momento nosotros hablaremos del caso sobre la base militar de Los Laureles. O sea, haré un breve resumen de qué es lo que ha pasado, ¿no? Para tener un conocimiento ya de a qué vamos a basarnos. La base militar de Los Laureles, también conocemos como Autoridad Militar BCS número 313, en que esto tenía como finalidad un centro de detención donde torturaban y maltrataban a las personas, ¿no? Porque supuestamente tenía un vínculo con el terrorismo, llevándola así a un abuso, ¿no? O sea, maltratando hasta llegar a una muerte, o sea, una ejecución extrajudicial. También vemos que por ser personas que no lo eran, ¿no? Y por haber hecho cosas que tampoco no habían hecho, pero aún así les llevaban al maltrato. Esta base tuvo varios cambios, ¿no? Desde que se dio en 1989, o sea, tuvo muchos puntos centros específicos donde era, ¿no? Donde tenemos el Tulumayo, La Madre Mía, Tingo María, Uchiza y muchos lugares que hay más, ¿no? Muchas bases donde tuvieron. Respectivamente tenemos que en el gobierno de Fujimori, ¿no? Donde tuvo una gran... O sea, lo que ha sucedido mucho de esto ha sido durante esos tiempos, ¿no? Que ya que se desarrolló tantas matanzas de aquellas personas que inocentemente, ¿no? Vulnerando sus derechos prácticamente a la vida, ¿no? Y llevando a tantas muertes innecesarias que hemos visto en ese entonces. En tanta desesperación que hemos visto, o sea, encontramos un punto de apoyo, ¿no? Que tuvieron y nos referimos a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, ya que esto muestra saca luz, ¿no? O sea, cada caso que ha pasado, o sea, ya sea por testigos y otros que lo han vivido, ¿no? Ya que las víctimas han sido vulnerados por personas, ¿no? De los personal militar que ellos mismos han vulnerado sus derechos, ¿no? A cada persona, o sea, maltratándolos y llevándoles a muertes. Ya que con esto han llegado a recolectar mucha información, ¿no? Ya sean de soldados que han vivido, ellos mismos han vivido en carne propia, se podría decir, ¿no? Porque ellos, digamos, pertenecían a esa base, ¿no? Porque ellos en su guardia bien los decía, los hablaban, ¿no? Ahí no disparen porque ahí vamos a estar. O sea, ya prácticamente ellos veían, ¿no? Y como también han ido a las víctimas que han pasado eso, ¿no? Y que se encontraron vivas. O sea, han contado en carne propia lo que han pasado, todo eso, ¿no? Ya que muchas personas han sido dañadas físicamente, ¿no? Ya que ellos lo vivieron en persona. Como también hubieron víctimas que han tenido sus familiares, ¿no? Que siempre se iban a ver, ¿no? Porque ellos prácticamente han realizado las denuncias. O sea, los familiares han vivido en carne propia cómo cargaban el cadáver, ¿no? De sus esposas, de sus hermanos, y tantas personas. Ya que encontramos bases militares también que pedían dinero, ¿no? A cambio de las personas integrantes de la familia, ya que las familias prácticamente vendían todo lo que tenían, ¿no? Solo por obtener a su familiar, ¿no? Porque inocentemente los atrapaban y de ahí sacaban provecho todos ellos. Ya que hablamos de personas que hacían trabajo pesado, ¿no? Personas que trabajaban en agricultura. Bueno, a lo sucedido vemos que hubo muchos casos, ¿no? Que muchos testigos que han vivido en carne propia, y por eso a continuación vamos a hacer una breve entrevista, ¿no? Cómo ha sido, o sea, cómo entrevistan a unos dos acusados que la han vivido en carne propia, se podría decir. Un gusto con todos, mi nombre es Sheila y yo voy a presentar el día de hoy dos entrevistas formulando preguntas a los testigos que nos cuentan algunos acontecimientos que pasaron familiares de ellos. Seguimos con la entrevista. En este caso voy a entrevistar al testigo número 411-282 del caso número 4. Antes que nada, un gusto y gracias por acceder a esta entrevista. La primera pregunta es, ¿cuál es el nombre de su esposo? Él fue sometido por un grupo policial este 16 de marzo de 1991, culpándolo de un cargo que él jamás había cometido y ni que estaba al tanto,
y luego fue llevado a la base militar de Los Laureles, donde fue torturado de la peor manera para que sacaran información respecto a lo que él hacía, cuando él nunca estuvo incluido en ese tema. Ahora proseguimos con la segunda pregunta y es, ¿cuándo fue el día en el que ocurrió su desaparición? ¿O qué sabe usted de lo que sucedió ese día? Víctor Antonio Martel de León, de apenas 33 años. Ellos que fueron torturados por autoridades militares. Bueno, proseguimos con los testigos. Bueno, proseguimos a la siguiente pregunta que es, ¿qué día fue capturado su hermano? La pregunta es, ¿cuál es el nombre de su hermano? Finalmente hemos terminado esta entrevista con 2 preguntas. Muchas gracias por responderlas y agradecerle por contarnos los hechos que sucedieron. Bueno, proseguimos a la siguiente entrevista. En este caso voy a entrevistar al testigo número 430-089 del caso número 5. Mi hermano se llama Denor Sandoval Rojas. Era agricultor en el caserío de Marona, departamento de Huánuco. Bueno, proseguimos con la primera pregunta. El 29 de agosto de 1991, mi hermano fue detenido por efectivos militares cuando se dirigía del caserío de Marona a Santa Rosa, a bordo de su motocicleta color blanco. Y finalmente la tercera pregunta es, ¿qué ocurrió o qué sabe usted de lo que ocurrió con su hermano el día en el que desapareció? Cuando me acerqué a la BCS, negaron haber capturado a mi hermano. Minutos después, militares manejaban la moto de mi hermano, les reclamé y le dije de dónde habían sacado la moto. Ellos respondieron que la moto había sido entregada por la base y que había sido detenida por falta de documentos, mas no del propietario. 5 días después, me avisan que mi hermano estaba muerto y su cuerpo estaba cerca a la Chancadora, antes de cruzar el río Tulumayo. Cuando me acerco a dicho lugar, nunca encontré el cuerpo de mi hermano.